¿Qué pasa? Ya estás en vivo. Ya estás en vivo. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio el día de hoy. Entré 5 minutos antes para dar espacio a que la gente que quiera se vaya conectando. En un momento se les enviarán las ligas, los links por si quieren hacer la invitación a alguien. Entonces vamos a dar inicio en aproximadamente 2 minutos. Mientras tanto, vamos haciendo un breve encuadre de qué se trata la plática del día de hoy. Tiene la intención, es un podcast que tiene la intención de hablar de esta transición que estamos llevando a lo que es la educación en línea, que es más bien no es como tal una educación en línea, pero sí es una migración a una nueva forma de enseñanza. En educación básica se le ha manejado como una educación híbrida. Hay quienes la conocen como semipresencial, hay quienes la conocen como educación a distancia, educación remota. Cada una tiene características muy específicas, pero bueno, para los que somos maestros presenciales, esto es completamente nuevo. Y siendo completamente nuevo, obviamente como todos los cambios, nos trae un cambio de paradigma dentro de los esquemas mentales que como maestros más o menos hemos aprendido a manejar. Eh, Esto es de lo que vamos a hablar durante este momento que vamos a estar conectados. Y precisamente les comentaba que estamos haciendo un poquito de tiempo para que den las 6:30 en punto y podamos dar inicio con esta plática. Eh, Sería importante que tengamos un fundamento para saber por qué nos genera a lo mejor mucho ruido. Hasta el día de hoy los docentes no estábamos acostumbrados a trabajar en esta modalidad. Algunos ya tenemos algo de experiencia, pero somos los menos y precisamente por eso se vuelve muy importante el hecho de que, como los hermanos mayores, a lo mejor los que ya tenemos un poquito de experiencia en estos temas, precisamente me tocó vivirlo en mi zona con mis maestros, donde muchos de ellos pues se enfrentaron con un problema muy importante y de ahí surge precisamente la necesidad de hacer esta grabación el día de hoy. Veo que muchos se han tensado, que ha generado un gran estrés. Es como cuando salió el tema famoso de la evaluación y mucha gente tenía mucho miedo, hubo mucha gente que llegó a enfermarse y precisamente es lo que menos queremos. En este momento que estamos enfrentando una crisis sanitaria importante, aparte de presentar esta pandemia, imagínense si todavía empiezan a enfermarse de situaciones de salud, porque esto ha sido muy estresante, precisamente porque se desconoce. Cada situación es diferente. Y precisamente esta situación ha hecho que la gente pues se enfrente a miedos, a incertidumbres, ahora no sé qué hacer. Intentamos tratar de dar alguna solución sin metodología y esa es la razón de esta plática el día de hoy, de este podcast. Vamos a tratar de hablar un poquito de la importancia de esta situación virtual. Ya casi es la hora, en unos 2 minutos aproximadamente ya me voy a presentar, haciendo tiempo para que ingresen las personas que quieran ingresar, tener una plática. Como saben, ustedes pueden hacer preguntas. Aquí yo estoy viendo, si alguien quiere preguntar algo, por favor no tenga duda en ir mandando sus mensajes a través del chat si alguien quiere preguntar o quiere comentar o quiere dar su opinión. También es importante aprovechar este espacio para platicar de las cosas que están sucediendo, de las dudas que tenemos en este momento con la pandemia y de qué se trata esta educación virtual, esta educación a distancia y esta educación remota. ¿Sí? Vamos a ir iniciando, nos falta 1 minuto.
Estoy dando espacio para que si alguien más se quiere integrar, yo sé que vamos a ir recibiendo algunas personas que se van a ir integrando a esta plática. Y entonces vamos a ir empezando. De manera breve me voy a presentar. Mi nombre soy la maestra Minerva Soberanes Cruz. Tengo una maestría en formación en innovación y formación docente. Soy parte del equipo de formadores estatales en el estado de Puebla, de parte y certificados por educación continua. Y a grandes rasgos, esa soy yo, soy jefa de enseñanza, he trabajado en la modalidad de secundarias técnicas, pero también he impartido cursos a docentes que van desde preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, e incluso me encuentro dando clase en posgrado, soy catedrática de la UPAEP, por lo que precisamente por eso tenemos un par de añitos de experiencia con lo que es la educación en línea, y de ahí viene precisamente la intención de tener esta plática el día de hoy con todos los docentes que a lo mejor están pasando por una situación de miedo ante esto que es la enseñanza virtual, que no debería darnos tanto miedo, y que precisamente de eso vamos a ir hablando el día de hoy. Bienvenidos a los que ya están presentes, gracias por su asistencia. Y sin más, vamos a dar un poquito de contextualización de qué es esto de la enseñanza. Sí, como ustedes saben, la educación ha pasado por muy diferentes etapas, modelos, y esta situación de la educación a distancia, esta pandemia nos vino a demostrar que hay una gran brecha, una gran diferencia entre las personas que tienen la posibilidad de estudiar y las que desgraciadamente no se les facilita tanto. De manera muy breve vamos a platicar de cómo se fue dando esta transición a la educación. Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta transición que se fue dando. Como ustedes saben, la educación en línea pues es un boom que inicia precisamente cuando se dan cuenta que la gente quiere estudiar. Si alguien no tiene datos, les voy a contar de manera muy breve. En Stanford precisamente se empieza con esto de que tenían grandes demandas porque la gente quería estudiar y los grupos o la admisión no podía ser de más de 400 personas. Y entonces uno de los docentes en Stanford, que fue precisamente que hace y que apertura un curso en línea, se le ocurrió y dijo, voy a dar el día de hoy o una de las materias, voy a lanzarla como una de las opciones que tenemos para educar a la gente. Este colaborador se llama Andrew y él abre su primer curso en línea y entonces, ¿qué creen que pasó? De una matrícula que tenía un grupo, su curso de 400 personas, ¿cuántas personas creen que se inscribieron? Se inscribieron 100,000 personas y eso nos dejó claro que la educación en línea tenía un futuro importantísimo. ¿Cómo estamos en México? En México la situación es muy diferente porque a pesar de que la educación en línea ha crecido de modos estrepitosos, esta situación que se presenta el día de hoy con la pandemia nos dejó al desnudo muchas de las necesidades que tenemos en México. Precisamente es Andreas Schneider, precisamente que es el director de la OCDE, quien nos viene diciendo que esta brecha digital se está haciendo más grande porque en México, a pesar de estar establecida en la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, que de los niños deberían tener el derecho a la educación en el artículo 8, que creen los niños, no todos cuentan con una señal de internet como se establece en la ley. La realidad es que nos vinieron a desnudar esta situación y entonces ahora tenemos que buscar. ¿Y qué hacemos entonces?
ya tenemos el problema, ya nos fuimos a la cuarentena a partir de marzo y yo veo que todos ustedes están en una situación difícil porque no saben exactamente qué hacer con esta educación en línea. Y eso precisamente es lo que vamos a tratar el día de hoy. No es lo mismo dar clases cuando se trata de una educación formal que una educación en línea. ¿Cuál fue la primera confusión que se nos dio? Mi programa. Como ustedes saben, todos y cada uno de ustedes, desde el nivel de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, tenemos un programa que cubrir y ese programa es donde dijimos, no, pues ya no vamos a ver los contenidos. ¿Y qué es lo que intentamos la mayoría de nosotros? Estamos divididos en 3 bloques o tenemos 3 parciales y entonces, ¿cómo vamos a distribuir? Paso número 1 que tenemos que recordar ante esta contingencia, maestros. Paso número 1, tenemos que recordar que hacemos una dosificación de contenidos. Esta dosificación de contenidos normalmente la hacemos al inicio del ciclo escolar, donde nosotros dividimos todos los contenidos que nos indica el programa y que nos dice, a ver, tú vas a ver este y este contenido y nosotros hacemos una distribución de acuerdo a la cantidad como expertos docentes que somos, distribuimos. Este mes lo voy a ver, este contenido lo veo durante el bloque 1, tengo 3 temas y entonces voy a verlos en estas fechas. Programo de acuerdo al calendario escolar, en septiembre tenemos el Día de la Independencia, tenemos desfiles, en noviembre tengo otro desfile y voy haciendo una dosificación de contenidos. Para trabajar en línea, esto es muy diferente, maestro. Si tenía yo programado 3 actividades para realizar en una semana, aquí esto ya no es posible por una situación muy sencilla. ¿Cómo lo vamos a calificar? ¿Cómo voy a calificar 3 actividades de una semana? Cuando estamos hablando de que algunos de ustedes tienen 30 alumnos, otros tienen 50 alumnos y otros tienen 6 grupos de 50 alumnos, como es el caso de muchas secundarias. ¿Esto a qué me obliga como docente? Esto me obliga como docente a tener que reducir el número de actividades. Ojo. Dentro de la bibliografía que maneja la Secretaría de Educación Pública para el examen de admisión, mejor conocido como examen de oposición, está la bibliografía de Jerebrofi. Les sugiero que le echen una leída al artículo de la enseñanza. En ese artículo de Jerebrofi van a observar cómo dice que a veces es más importante garantizar no la cobertura de la amplitud del programa. Si el cubrir el programa nos va a dañar la autoestima de los alumnos, la seguridad de los alumnos, entonces estamos sacrificando mucho más. Acuérdense que estamos basados en un enfoque humanista. Este enfoque humanista, que en realidad entró desde 1945 con Manuel Ávila Camacho, pero que se ha adoptado actualmente en el 2000 con la reforma del 2011 y entonces se empieza a hablar de lo que es las habilidades socioemocionales, nos dan una perspectiva importante y diferente de que no podemos ser tan drásticos. Maestros, no importa que no se cubra el programa al 100%, es más importante que ustedes estén a gusto, se sientan tranquilos con el trabajo que están haciendo, que sacrificar la autoestima de los alumnos y por ahí pasarse a traer ustedes, que algunos ya tienen gastritis, colitis, ataques de ansiedad y esto no va a resolver absolutamente ningún problema. Entonces, paso número 1, vamos a hacer un curso remedial. Ojo, maestros, es muy importante que ustedes sepan esto, porque algunos de ustedes que trabajan en universidad saben que en el caso de las universidades ya se dijo que no regresan a una educación presencial hasta enero.
La Secretaría de Educación Pública, el licenciado Esteban Moctezuma, el maestro Esteban Moctezuma, ha dicho que nosotros regresamos en agosto a un curso remedial. Hasta ahorita esa es la información que tenemos, pero si por alguna razón esa información cambia, no vamos a morirnos del miedo. Vamos a estar muy tranquilos y vamos a hacer una nueva dosificación de contenidos. Repito, todos los programas educativos, maestros, están regidos por los fines de la educación en México. Lo más importante de la educación no es la cantidad de conocimientos que aprendan nuestros alumnos. Recuerden que cuando surge la educación en México, solamente se daba la enseñanza de las primeras letras. ¿Qué aprendían los niños a finales del siglo XIX? Aprendían las letras y aprendían las cuentas básicas. Los programas han venido modificándose porque México ha ido creciendo, las necesidades han sido muy diferentes a partir de que México empieza a industrializarse después de la Segunda Guerra Mundial y entonces se empieza la generación de un nuevo programa de estudios que, por cierto, impulsó Jaime Torres Bodet, quien fue el que generó esta gran herramienta que son los libros de texto. Hoy en día estamos hablando de la educación virtual, por supuesto, esa es la innovación actualmente. Sin embargo, hubo una época en la que los niños solamente aprendían las primeras letras y el hacer cuentas, y adivinen que nadie se murió por no cubrir el programa. ¿De acuerdo? Entonces, el nuevo programa que tenemos actualmente es muy valioso, pero todos los programas se rigen por los fines de la educación en México. ¿Dónde están esos fines de la educación en México? Actualmente están establecidos en el artículo 3 y en la Ley General de Educación. Allí tenemos los principios que deben regirnos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque no se deben de preocupar por la extensión del programa. Yo entiendo que la Secretaría de Educación Pública nos da un programa, pero ojo, el artículo 3 dice claramente que lo primero que tenemos que tener en cuenta es una educación basada en los derechos humanos. Y si un programa educativo nos tendría que invadir un derecho humano, entonces estamos cayendo en un error. Así que ustedes tranquilos, ojo, tampoco les estoy diciendo que no se va a trabajar. Por supuesto que no. Al contrario, lo único que les estoy pidiendo es que no se transgredan físicamente su salud emocional y su salud física por el miedo a no terminar un programa. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo más importante de la educación en México? La educación en México tiene unos determinados fines y yo tengo que ver en mi programa, dentro de la dosificación que vamos a realizar el día de hoy. Si regresamos en agosto, tenemos un programa remedial. Voy a ver de lo que me faltó ver el año pasado, que es lo que vamos a hacer un diagnóstico breve que nos está pidiendo la Secretaría de Educación Pública. Allí vamos a hacer un diagnóstico y vamos a distribuir nuestras actividades. Cuando nosotros trabajamos en línea, desgraciadamente muchos ya se dieron cuenta por las malas, no se dejan más de 2 actividades por semana, por una simple razón, no nos da tiempo de calificarlas. Entonces, primera sugerencia, maestros, una actividad. Tenemos nuestros programas, por ejemplo, un proyecto en español que dura 15 días aproximadamente, tanto en primaria como en secundaria, tenemos un proyecto de español. Normalmente eran 5 sesiones a la semana que tenían 3 actividades y los maestros, que son muy respetuosos, muy coherentes, acostumbran dejar ahora 3 actividades a la semana a los niños. Pero ¿qué creen, maestros? Esos niños tienen las actividades en línea de español, matemáticas, ciencias, y por eso tenemos a
todos los padres de familia hoy en día quejándose. Pueden observar las redes sociales y van a ver la cantidad de memes que existen porque la gente, los padres de familia están verdaderamente llenos de actividades que están dejando los maestros y no queremos volver a ser los ogros. Desgraciadamente el papel educativo del maestro en México ha sido denigrado y ahorita está recuperándose. Si nosotros empezamos a dejar muchísima tarea a los alumnos, lo que va a pasar es que nuevamente los padres de familia van a decir que somos nosotros los que no sabemos y nosotros sí sabemos. Y por eso tenemos que actualizarlos. Y la primera actualización para quienes tienen que trabajar en línea es no dejamos muchas actividades en la semana. Nosotros somos quienes tenemos el expertise, los docentes. Vamos a conjuntar todas esas actividades que debieron haberse visto en una semana o en 15 días y vamos a centrarlas en una actividad. Acuérdense por ahí, maestros, que dice Ausubel que un aprendizaje está logrado cuando el alumno es capaz de expresarlo con sus propias palabras. Les decía a mis docentes, quieren que les entreguen muchos trabajos escritos, vamos a regresar al uso de la voz. A lo mejor mi alumno conoce perfectamente el tema de lo que estoy diciendo, pero no sabe ponerlo por escrito, pero sí es capaz de hacerme una grabación. Y entonces vamos a regresar a esta herramienta maravillosa que es que el alumno puede expresar con sus palabras que ha adquirido el conocimiento. ¿Cómo? Muy bien, que me hagan una grabación. A lo mejor esta semana el alumno no me va a entregar un ensayo de la Revolución Mexicana, pero sí me puede entregar una grabación donde me diga, pues yo pienso que la revolución fue importante porque el logro de los mexicanos por poder salir del yugo de un dictador, no sé, él me va a decir su opinión. Y si el alumno es capaz de darme su opinión, entonces el aprendizaje es un aprendizaje significativo. Y nosotros tenemos que regresar a ver que esos alumnos estén logrando precisamente esos aprendizajes. Si hay alumnos que nos dicen, maestra, es que yo lo quiero entregar por escrito, adelante, mucho mejor, porque ese es uno de los fines de la educación en México. Aquí quisiera hacer una breve pausa para comentar que ¿se acuerdan que en 2016 sale el documento de los fines de la educación en México? Se han cambiado ahorita con la modificación al artículo 3º, pero no disienten mucho del origen que tienen porque ambos, tanto los del modelo 2016 como los fines de la educación actuales establecidos en la Ley General de Educación, hablan exactamente de lo mismo, que es el enfoque humanista, donde el alumno es el centro del aprendizaje y donde tenemos que procurar su formación. Nuestro alumno ya sabe expresarse correctamente tanto de manera oral como de manera escrita. Si yo desde la clase maestro estoy fomentando a su formación docente, a su formación académica, expresándose correctamente, entonces estoy logrando uno de los fines de la educación. Si yo estoy logrando que ese alumno utilice su razonamiento al momento de resolver algún tipo de problema de cualquier asignatura, así sea de primaria, secundaria, así sea de bachillerato o de superior, entonces estoy logrando un fin de la educación o una competencia también que es la resolución del problema, es el manejo de situaciones. Si una de mis actividades en clase, ya sea en línea o presencial, está logrando que un alumno tenga el cuidado de sí mismo, recuerden las ciencias
que se manejaban en el plan, antes del plan 93, teníamos algunas áreas. Esas áreas eran español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. ¿Qué se agrega? Se agrega la educación socioemocional. Entonces, si yo estoy logrando que mi alumno pueda comunicarse correctamente, estoy logrando uno de los fines de la educación. Si yo estoy logrando, por eso, en educación en línea, vamos a recurrir a una actividad específica que a lo mejor sea la grabación por voz. ¿Cuántos de los niños nos entregan trabajos por WhatsApp? Que no nos manden una imagen, que nos manden una grabación o un ensayo, lo que ellos quieran, déjenselos a su consideración. Una actividad por semana será suficiente. Nos han pedido que utilicemos el Google Sites, que son diferentes herramientas para que nosotros podamos llegar a través de la educación en línea. Muy bien, sea Google Sites, desgraciadamente la plataforma no ha dado la cobertura total para que todo mundo tenga accesibilidad al Google, pero hay alguna gente innovadora que se ha adecuado a plataformas de Edmodo, a plataformas de Moodle, cualquier plataforma. Lo importante es que ustedes utilicen la que sea más valiosa para ustedes, pero con estas características que estamos hablando en este momento, que sea solamente una actividad, de manera que yo me pueda apoyar de esa plataforma para calificar. Repito, cuando yo tengo claro qué es lo que quiero calificar, entonces puedo hacerlo a través de un formulario en cualquiera de las plataformas que mencioné. Puede ser Google, puede ser Moodle, puede ser Edmodo. Yo puedo auxiliarme de esas plataformas precisamente para no tener que estar calificando. A lo mejor la pandemia nos agarró desprevenidos, nos agarró cuando ninguno de nosotros sabíamos manejar todas estas herramientas, pero ahora, por amor a mí mismo, y si quiero no complicarme la vida, voy a tener que echar mano de alguna herramienta para poder ayudarme, por ejemplo, con la calificación. Ojo, Moodle o Edmodo o Google nos puede ayudar a hacer una calificación. Sin embargo, el otro punto más importante en el que quiero hacer énfasis en este podcast es la necesidad en la educación en línea. Lo más importante es la retroalimentación. En inglés se dice feedback. Es algo que es fundamental en la educación en línea. A veces las clases no son tan importantes como la retroalimentación. Cuando yo entrego un trabajo, incluso lo hemos vivido, cada uno de nosotros hemos sido alumnos y sabemos perfectamente bien que lo más importante es la retroalimentación que nos dé el docente. Cuando tenemos alumnos en clase presenciales, podemos observar que ellos están más contentos de que les pongas una carita feliz a que les pongas un 10. ¿Y por qué sucede esto? Por una simple razón, porque ellos están siendo tomados en cuenta, se les está tratando como seres humanos, se les está tratando como personas que pertenecen a un grupo. Y aquí quiero hacer muy rápido una introducción a lo que dice Maslow y su filosofía humanista. Esta pirámide de Maslow que nos habla precisamente de la necesidad del ser humano por pertenecer, por ese sentido de pertenencia, por saber que alguien sabe que existes y ese alguien sabe que existes es el maestro. Les juro que no tiene tanta relevancia la calidad del trabajo como lo que tú le digas al alumno de, oye, qué bien te quedó. Oye, te felicito, este trabajo está bien realizado, este trabajo está bien hecho, muy bien, claro. Incluso va a haber momentos que tengamos que decir, oye, a lo mejor yo le cambiaría esto, te sugiero que hagas esto, pero junto acompáñale con un emoticón. Ustedes saben que actualmente tenemos muchas cosas, muchas herramientas en las redes sociales como los famosos emojis. Bueno, no los ocupamos día a día con las personas que son importantes para nosotros.
Igual, nuestros alumnos se convierten en alguien importante cuando reciben una retroalimentación. Lo hiciste bien, a lo mejor te faltó agregar una palabra, pero está bien hecho. Esa calidez es una de las características que van a hacer de la educación en línea una actividad mucho más disfrutable. Ustedes no saben, pero tenemos los que tenemos un par de años trabajando en línea. Yo tuve por ahí alguna alumna que estuvo a punto de desertar porque mis alumnas son maestras ya. Y una de ellas me dijo, maestra, estaba a punto de irme de la maestría. Sin embargo, a mí se me ocurrió esa semana, con este enfoque humanista, se me ocurrió poner un video de Desgun Wang, búsquenlo por ahí, yo se los voy a dejar aquí abajo en las retroalimentaciones, abajo les voy a dejar este video que les sugiero que lo vean. Y es precisamente de una persona que a sus 49 años empieza prácticamente su vida. La parte más importante de la vida y entonces resulta que esta alumna llega el fin de semana y me dice, maestra, gracias porque yo estaba a punto de dejar la maestría, no puedo, mis alumnos, la educación en línea, todo se me ha complicado y ¿qué creen? Gracias a un pequeño detallito que se le ocurrió al docente, esa persona decidió no desertar de algo tan importante como era el logro de esta carrera, de esta maestría. Y bueno, esos pequeños detalles son lo único que es el alimento para el maestro, porque como ustedes saben, a lo mejor nuestros salarios no son lo mejor, pero ese alimento para el alma es lo que en realidad es lo que nos hace importantes, nos hace ser parte de la vida de alguien. Y yo estoy segura que todos y cada uno de ustedes han tenido esta experiencia de que algún alumno se acerque y les diga, gracias maestra. Dicen, o gracias maestro, porque también tenemos muy buenos maestros. Dicen por allí que los alumnos de preescolar siempre extrañan mucho a sus maestras y las maestras de preescolar actualmente dicen, ay, cómo extraño a mis pequeños que llegan y me digan, maestra, qué bonita te ves hoy. Sí, porque ese es el alimento para el alma. Y ojo, no estamos hablando del programa, estamos hablando de la experiencia significativa que tiene para un alumno la convivencia con sus compañeros o la convivencia con sus maestros. La gente piensa que la educación en línea es fría y no es cierto. La educación en línea la construye el docente que está atrás de la pantalla. Aquí vamos a tener ahorita, regresando a clases, para algunos una educación híbrida, para otros tendremos una educación en línea. Como sea, no tiene por qué perder la calidez. La calidez la construye el docente con sus actos. Pareciera mentira, pero no es tan difícil tomarse un momento para ir contestando las cositas que a veces nos envían precisamente los alumnos a través de un mensaje, a través de alguna situación, algún mensajito que nos mandan los niños. La educación en línea no tiene por qué perder la calidez que debe distinguir a los docentes. Por eso la invitación, amigos, es que no importa lo que se pueda perder del programa, ¿qué creen? De todos modos lo vamos a tener que recuperar. Tenemos actualmente, y no me dejarán mentir, a los maestros de educación media superior diciendo que los alumnos vienen muy mal preparados de secundaria. Y los de secundaria dicen, los alumnos no tienen lo básico de primaria. Y los de primaria le echan la culpa a los que son precisamente maestras de preescolar o maestros de preescolar, y así nos la llevamos, porque ¿qué creen? Realmente la realidad de nuestro país es que nadie termina su programa y no nos damos el tiempo para verificar que esos aprendizajes sean significativos para nuestros alumnos. Y como no son significativos cuando llegan a un grado superior, que creen, de por sí
no siempre lo saben y de todos modos los maestros tenemos que hacer una retroalimentación de conocimientos que nuevamente vamos a tener que hacer cuando regresemos a clases. Mientras tanto, maestros, no se desgasten ustedes, no desgasten a sus alumnos, no desgasten a los padres de familia. Es momento de echar mano de una situación muy importante que es la colaboración y regresar a la empatía y sobre todo a la consideración. Hay grados para ser amable con las personas y tenemos la simpatía. La simpatía ya es muy buena que exista porque la simpatía te obliga por lo menos a ser amable con la persona con quien convives. Pero hay un punto más allá que es la empatía. La empatía es esa característica que tienen algunas personas grandes que son capaces de ponerse en los zapatos del otro. Y a lo mejor yo soy empática y le permito a mi alumno que no me entregue una actividad en un momento porque entiendo que no pudo y se lo recibo una semana o 2 o 3 más adelante. Pero hay un punto más importante que es la consideración y que creo que la filosofía actual que nos está enseñando esta pandemia es precisamente que es momento de sacar lo mejor que hay en nosotros, de tratar de ayudar al prójimo, de ayudar a todos nuestros semejantes, mucho más si son nuestros alumnos. Así que yo les hago la atenta invitación. Sí, échenle todas las ganas del mundo. Sí, sigan con sus contenidos, los que puedan abarcarse, por supuesto. Considérenlos en su plan remedial, considérenlos para que sus alumnos adquieran los conocimientos, enfóquese en los fines de la educación en México. Una vez que un alumno consigue esos fines de la educación, va a ser un superalumno, maestros, que sabe comunicarse bien, que es capaz de atender los problemas, que es capaz de cuidar de sí mismo, de cuidar su salud, de quererse mucho a sí mismo, de tener una buena autoestima, que es capaz de precisamente tener esa responsabilidad social como individuo de la cual nos habla el anteriormente civismo, hoy la formación cívica y ética, y todas las modificaciones que se están dando, el tener una identidad con la patria, eso es formarlos en los fines de la educación en México. Así que la invitación que yo les dejo es, no se compliquen, por favor, con la cobertura del programa. Lo vamos a hacer, de cualquier modo lo vamos a hacer porque por una razón somos maestros y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esos pequeños de todos los niveles, porque aquí tengo maestros de todos los niveles, incluso los de la universidad, son gente que tiene, aunque ustedes no estén dentro de estos fines de la educación en México, pero igualmente tienen que ser formadores de personas que ya están en la vida pública. Tenemos la misma característica, tenemos que seguir buscando la formación de las personas que están bajo nuestra responsabilidad, ¿sí? Les comenté que les iba a hablar un poquito sobre algunas herramientas. Aquí, si ustedes visitan la página de HSLB, que es precisamente a quienes estamos promoviendo el día de hoy, vamos a dejar algunos materiales que pueden ser importantes para ustedes. Por ejemplo, lo que es el uso de herramientas como el Screencast, que es una herramienta para promover el aula invertida, que es algo muy importante donde ustedes pueden grabarse y enseñarles a sus alumnos a través de una grabación y es una herramienta realmente muy buena. Tenemos otra herramienta que se llama Flipgrid, donde se las voy a dejar anotados por allá abajo, donde los alumnos pueden interactuar a través de un video en lugar de los foros que están dentro de las plataformas que luego son aburridos. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a ponerlos a interactuar donde se conozcan, donde se platiquen, donde hola, ¿cómo estás? Y puedan regresar a una plática a través de un video.
Después del Flipgrid tenemos otras herramientas importantes, tenemos pizarrones interactivos, tenemos el Padlet, tenemos un pizarrón que se llama Lino. Cuando ustedes estén dando clases en línea y quieran hacer una pausa activa con sus alumnos porque ya los ven aburridos, pueden ponerles la liga que dice, ve al pizarrón, toma un post-it, haz un comentario y regresa al aula virtual. Por ejemplo, todas esas herramientas las vamos a estar desarrollando. Yo creo que pronto haremos un nuevo podcast. Si alguien deja algún comentario sobre qué tema le gustaría tratar nosotros, los socios de esta empresa somos asesores virtuales desde hace muchos años. Somos catedráticos de UPAEP Online. Y de algunas otras universidades, y así como tenemos una página y con mucho gusto ofrecemos también nuestros servicios para quienes quieran tener una herramienta para la educación en línea. Por favor, no dejen de contactarnos, estamos a sus órdenes. Les repito, para quienes llegaron más adelante, mi nombre es Minerva Soberanes Cruz. Vamos a estar publicando varias ligas de interés para todos los docentes a través de esta página HSLB, en donde pueden consultar muchas herramientas que les vamos a ir brindando para que faciliten su vida con esto de la educación en línea, para que puedan seguir dando sus clases y no mueran en el intento. Si alguien tiene una pregunta, abro el foro para que por favor, si alguien quiere preguntar algo, adelante. Si no, me pueden dejar los comentarios. Ya publicó mi socio la liga, y está la liga donde nos pueden encontrar. Quien quiera a lo mejor hablar de un tema en específico, con mucho gusto. Nosotros estamos a sus órdenes. Su servidora es parte del equipo de formadores estatales del Estado de Puebla, certificado por la Secretaría de Educación Pública, y obviamente vamos a estar a sus órdenes. Vamos próximamente a anunciar algunos cursos. Si alguno de ustedes va a hacer examen de oposición, también van a poder encontrar allí algunas opciones que les permitan apoyarse en esta difícil transición a la educación en línea. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Minerva Soberanes Cruz. Gracias, muy amable. Me da mucho gusto haber conocido a muchos de ustedes y nuevamente quedo a sus órdenes. Gracias. Hasta luego.